Hablar de que le aumentas hasta en un 60% el oxígeno a tu cerebro es que le estás dando un banquete, lo estás nutriendo más. Pues felicidad se consigue o está muy de la mano con el hacer conciencia de para qué estoy viviendo lo que esté viviendo en el momento preciso o qué puedo aprender de esa situación. La conciencia nos ayuda a aceptar más plenamente la experiencia presente, sea cual sea, agradable, desagradable, incómoda, etc. Aceptar es dejar que sea como es, o sea, permitir que las cosas sean como son y quizá no como yo quiero que sean. Se nos ha enseñado o inculcado socialmente, al menos en Occidente, a evitar lo más que se pueda el enojo, evitar la tristeza, evitar el miedo. Las personas que están más habituadas a atender su dimensión espiritual, desde la oración, desde prácticas que tienen que ver con desarrollar esta área de trascendencia, son personas menos propensas a ciertas patologías psicológicas. ¿Cuál es tu significado del sentido de la vida, de la existencia? ¿Qué tal? Bienvenidos al podcast de Edgar Ornelas. El día de hoy tenemos a una invitada muy especial que es Lucy González. Ella es psicóloga humanista y neuropsicóloga. ¿Cómo estás, Lucy? Bienvenida. ¿Qué tal, Edgar? Gracias por la invitación. Que tengan un excelente día a todos. Nos da gusto estar aquí con ustedes. Te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación. Sé que pues tienes mucho trabajo y aparte te veo también como muy presente en los eventos de salud mental que se realizan tanto en la ciudad como en la región. Además de ser lo que me gusta hacer, le encuentro un sentido muy enriquecedor a que se tenga esta presencia y abonar lo que está en nuestras manos, en este caso en mis manos, para pues fomentar la salud mental, que tanta falta hace tener en cuenta esa parte también. Así es, bueno. Y platícanos un poquito de qué es la psicología humanista. Ok, la psicología humanista es una de las fuerzas de la psicología que se enfoca básicamente en preservar la salud mental y que el sujeto sea quien encuentre y desarrolle los recursos que de por sí ya posee para este desarrollo, para enfrentar las situaciones de vida que se le presenten. Entonces es un enfoque que confía en la naturaleza humana y que lo que hace es acompañar en ese proceso de descubrimiento y de crecimiento personal. No sé por qué cuando escucho como esta palabra de humanista, recuerdo como el libro del hombre en busca del sentido. Sí. Entonces, porque creo que es de alguna manera buscar, lograr o tener como esta investigación o estas herramientas para que el ser humano descubra su potencial dentro de sí mismo y logre salir de situaciones complicadas, que creo que la figura que de alguna manera a veces se crea tanto de los profesionales de salud, ya sea como psicólogos, doctores, es que creemos que nos van a solucionar nuestros problemas, de que vamos a ir con el psicólogo o con el doctor y que nos va a dar un medicamento y que se va a curar nuestra enfermedad, cuando pues realmente requiere un complemento, o más bien creo que requiere el 100% de nosotros como pacientes y como seres humanos, el investigar, el conocernos pues, para poder salir adelante en situaciones complicadas. Sí, así es. De hecho, te invita a pensar en ese libro porque efectivamente la logoterapia de Viktor Frankl, que es quien escribió este libro, es parte de los estilos de psicoterapia que están dentro de la psicología humanista, como el enfoque centrado en la persona, la gestalt, los procesos psicocorporales, etc. Son enfoques que están abarcados en esta área. ¿Y en qué momento o de qué manera te diste como cuenta de que querías como enfocarte y estudiar un poquito más a fondo lo que es la psicología humanista? Desde que estaba en la carrera, cuando empecé a estudiar en particular a Carl Rogers, que es uno de los íconos principales de este enfoque, me gustó bastante y me identifiqué con su forma de entender y trabajar al ser humano, una forma en la que era muy enfocado en la naturaleza del hombre y también científica, porque no es un postulado romántico, porque tristemente se malentiende la psicología humanista romantizándola, y no, es un enfoque con fundamento científico, con prácticas y basándose en evidencia, es que Carl Rogers y otros colaboradores después desarrollan este estilo de acompañamiento, donde lo principal es el contacto con el otro ser humano, la empatía, la congruencia
y la aceptación genuina e incondicional del otro. Entonces, desde esos puntos de partida, el desarrollo de la psicoterapia se vuelve muy enriquecedor, sólido y consistente. Entonces, desde ahí me fascinó la psicología humanista. Platícanos un poquito en el tema de la neuropsicología, ¿de qué se trata? Me imagino que es pues, un poquito más estudiar el cerebro y de qué manera ciertas partes de nuestro cerebro están reconectadas con los ciertos comportamientos del ser humano. Uh-huh. Sí, como tal, la neuropsicología estudia, en pocas palabras, la relación entre cerebro y conducta. Entonces, esa relación se ve reflejada tanto en un sentido como en el otro. ¿Qué quiere decir? Tanto la forma de percibir, la interpretación que yo hago de mis situaciones de vida puede influir en cómo va a trabajar mi cerebro, como cómo está trabajando mi cerebro se puede ver reflejado en mis conductas. Entonces, es una relación bidireccional. Entonces, está incluso muy relacionada con la psicología humanista porque cuando un sujeto logra resignificar sus vivencias, logra entender de una manera diferente su contexto, logra encontrarle un sentido, como decías ahorita citando a Víctor Frankl, el para qué estoy pasando por esta enfermedad o por una situación específica, cómo eso va cambiando incluso la bioquímica cerebral y eso incluso explica la capacidad de resiliencia, de afrontamiento que unos seres humanos tienen con respecto a otros, porque tiene mucho que ver la química cerebral o la bioquímica cerebral relacionada con el impacto en la conducta. Entonces, ahorita que comentabas esto, como que lo relacioné un poco a cuando hacemos ejercicio. O sea, como si el cerebro se transformara mediante el ejercitarse, o sea, en este caso, y a lo mejor nosotros tenemos como un sesgo de que nuestro cerebro funciona, o sea, yo puedo hacer esto en mi vida, o sea, las actividades o los límites de mi cerebro, pero a lo que estoy como ahorita entendiendo a lo que me estás platicando es que a veces pasando por situaciones complicadas, a veces resignificando estas situaciones, nuestros cerebros puede como tener más capacidad o sea, es como un músculo que crece. O sea, conforme, por ejemplo, hacemos una serie de ejercicios, vamos al gimnasio, está como esta sensación de dolor en el músculo, pero luego hay un crecimiento en el músculo. Entonces, en el cerebro pueden hacer como más conexiones en cerebro. Oh, okay. Sí, así es. De hecho, un proceso de rehabilitación, en muchos casos en eso consiste, en la repetición de ejercicios que en un primer momento resultan tediosos, cansados para el paciente, pero que en cierto tiempo empieza a notar el impacto. Por ejemplo, tras estar rehabilitando movimiento, memoria, el área en la que se esté trabajando, después de cierto tiempo empieza a ver cómo esa función ya se desarrolla mejor o ya lo hace de una manera más ágil. Esto es por algún efecto mágico que tienen nuestras neuronas que se llama plasticidad cerebral. Entonces, podemos estimular esa capacidad de plasticidad generando nuevos aprendizajes, desarrutinándonos, estimulando constantemente aquello que queremos modificar y reaprender. Por ejemplo, si quiero cambiar de hábitos, en promedio, dependiendo del tipo de hábito que esté desarrollando, unas 3, 4 semanas de estar desarrollando con constancia un estilo de pensamiento, un estilo de alimentación, el mismo cerebro va demandando de manera diferente. Entonces, pues sí hay una magia ahí. Okay. Y puede pasar lo contrario, o sea, puede pasar como cuando no movemos un músculo de nuestro cuerpo y ese músculo se va haciendo más pequeño y se va contrayendo y se deja de usarnos. En el cerebro también puede suceder cuando nos limitamos o cuando decimos, es que yo no puedo hacer esto, o dejo de hacer, no sé, por ejemplo, actividades de razonamiento o de matemáticas, o sea, el cerebro lo dejas de ejercitar y... Sí. Okay. Sí, disminuye y de hecho un cerebro poco estimulado, que hace poco ejercicio físico, poco hidratado, la alimentación también influye, pues es un cerebro más propenso a degenerarse más rápido, que empiece a tener signos de envejecimiento cerebral a una edad más temprana. Eso sí sucede. Ok. Y bueno, también quería aprovechar para preguntar de qué manera la cuestión de la alimentación, ya que, bueno, estábamos mencionando la parte del ejercicio, la salud física, ¿de qué manera puede afectar a nuestro cerebro?
Es que somos un ser integral, o sea, todas nuestras dimensiones son parte del mismo ser que soy yo, no están fraccionadas y trabajando por su cuenta. Entonces, atender la dimensión física como fichas de dominó, tumbas una o movilizas una y también va a impactar en la ficha de la salud mental, etcétera. De hecho, también me gustaría después hablar de otra dimensión que es la espiritual, que también es parte de esa integridad. Entonces sí, fortalecer o el tener hábitos alimenticios saludables, de alguna manera estoy dándole el mensaje a mi psique de que me valoro, que me cuido, me quiero y de que soy un ser valioso. Entonces, desde ahí empieza a modificar la forma en la que me percibo a mí mismo, la forma en la que me cumplo a mí mismo en lo que me propongo, porque hay quien dice, es que yo me quiero proponer cosas y termino no lográndolas. Desde los hábitos que tengo de alimentación, sueño, autocuidado, si el mensaje es contradictorio, si el mensaje es de no me importas, cómete cualquier cosa o no comas o no duermas bien, pues mi psique también está entendiendo una autovaloración diferente. A veces no le damos como esta importancia a nuestro cerebro, o sea, cuidamos la parte física, la parte externa, las partes a lo mejor que más se sientan, o sea, que tengan como el síntoma más fuerte. Por ejemplo, si ya hasta que me duele la panza, es como que empiezo a hacer cambios en mi alimentación. Y creo que muchas veces la salud mental, o en este caso, creo que la parte del cuidado del cerebro, ya sea desde la parte de la alimentación, de la salud mental, creo que a veces la dejamos en un segundo plano cuando pues es como, creo que es como el principal, el agente principal ejecutivo de todo lo que hace nuestro organismo. Sí, así es. Entonces, no solo está rigiendo o liderando al resto de los órganos como un director de orquesta, también está siendo pieza clave en el procesamiento de la parte emocional, la parte conductual. Entonces, de ahí pues la importancia de conocer más nuestro cerebro, valorarlo más y de esta manera ser más integrales. Muy bien, muy interesante. Y bueno, pues vamos a entrar de lleno al tema que nos vas a compartir el día de hoy, que es mayor conciencia, mayor felicidad. Entonces, me gustaría preguntarte primero qué es la conciencia. La conciencia, híjole, podemos definirla, bueno, desde lo fisiológico es el estado de alerta en el que se encuentra un ser vivo, ¿no? En este caso, qué tan presente estoy, qué tan receptivo estoy de lo que sucede en mi mundo, de lo que sucede conmigo y de lo que yo respondo ante esto. Eso es la forma como básica de entender lo que es conciencia. La felicidad, ¿qué sería? La felicidad, existen muchas definiciones, pero creo que una que nos invita a conocer o a identificar de una forma más concisa es la capacidad para encontrarle un sentido que planifique la existencia. Porque no es lo mismo felicidad que alegría. Alguien puede decir, felicidad es estar sonriendo todo el tiempo, no necesariamente. Yo puedo ser un ser humano estable o relativamente feliz, aunque esté pasando por un duelo o aunque esté teniendo una preocupación o una situación que me inquiete en algún espacio de mi vida, pero si me vivo capaz de aceptar e integrar y encontrarle un sentido a esa situación, una enfermedad, etcétera, pues la felicidad ahí está. Sí, y ahorita justo es esto que comentas de que no es lo mismo la alegría, la felicidad. Es curioso porque yo no tenía como esta definición clara de qué era la felicidad y sí me hace mucho sentido. Ahora sí que valga la redundancia, el sentido que encontrarle el sentido a la vida y creo que va muy de la mano también con personalmente qué es para ti. O sea, creo que no hay una definición de este es el sentido de la vida para todos, o sea, que sea general para el mundo. Entonces creo que hay como ciertas hipótesis de cuál sería el sentido de la humanidad, de los seres vivos, del universo, pero tiene que haber como una conexión entre lo que la persona, lo que sea como congruente, la honestidad de la persona, que haga esta conexión, porque no sé, a lo mejor estoy pensando en que tal vez para una persona el sentido de la vida sea el servicio a los demás, pero tal vez otra persona, tal vez simplemente ser feliz y que estar con su familia esté como del otro lado de la balanza. Entonces, pero ahora me gustaría preguntarte para ti, para Lucy,
¿cuál es tu significado del sentido de la vida, de la existencia? Ok, es que es una pregunta que todavía no me acabo de responder y que creo que mientras siga viva Sí. voy a seguir Sí. con la parte de la Sí. pregunta sin resolver. Lo vamos resolviendo conforme vamos viviendo y de hecho el sentido de vida no es algo que se invente, es algo que se descubre. Sí, O sea, ok, ya sí. existe, pero mi tarea es descubrirlo. Sí. Entonces, una forma muy clara de entender que felicidad no es lo mismo que alegría, por ejemplo, una pareja que acaba de discutir, les puedes preguntar, ¿estás alegre? Pues claro que no, se acaban de aventar un round. Pero, oye, o sea, ¿estás alegre en tu matrimonio? Ahorita no estoy alegre, estoy enojado. Pero, ¿eres feliz en tu matrimonio? Pues sí soy feliz porque sí quiero estar ahí, me da un sentido. Tengo un para qué en esta relación. Entonces ahí queda muy clara la diferencia. Cuando preguntas en ese mismo momento sobre las dos palabras, pues queda clara la diferencia. Entonces, en este caso, pues felicidad se consigue o está muy de la mano con el hacer conciencia de para qué estoy viviendo lo que estoy viviendo en el momento preciso o qué puedo aprender de esa situación, a qué me reta esa situación, a qué me llama. Entonces, el estar consciente de ese tipo de preguntas nos ayuda a mantener la felicidad y es por eso que el nivel de conciencia se relaciona bastante con la felicidad porque necesito un nivel de conciencia lo suficientemente desarrollado para tener acceso en cada momento a esta interrogante y no dejarnos quizá llevar por una respuesta impulsiva ante una frustración o ante algo que nos incomoda y que ante lo cual nos podemos, no sé, reaccionar de manera súbita. Uh-huh. Y hay una palabra aquí que mencionabas, la pregunta que es ¿para qué? Que, que creo que siempre que pasa una situación difícil nos preguntamos por qué y por qué pasó. Entonces creo que esta parte de cambiar el para qué va, pues, va en el mismo, en la misma búsqueda del sentido. Sí, sí, así es. Es que lo engañoso de la pregunta ¿por qué? La pregunta ¿por qué te lleva hacia atrás, no hacia adelante? Y te lleva a racionalizar. No, Sí. pues, por ejemplo, ¿por qué se murió mi vecino? No, pues porque culminó su ciclo de vida, porque estaba muy enfermito, y me voy hacia atrás, hacia su enfermedad, Y el para qué, entonces me invita a encontrarle un sentido, una esencia a lo que está sucediendo y un significado. Sí. Esa es la gran diferencia. Sí. Y se me hizo muy padre esto que comentabas de que estoy como, que estás todavía buscando el sentido. Y creo que esa es la... también estoy como muy de acuerdo en eso, porque creo que es como la chispa, es como el motorcito que nos motiva a seguir adelante. Creo que si encontráramos, o sea, si ya tuviéramos como, o sea, si nos cerráramos pues a una definición del sentido de la vida, creo que pues diríamos ya lo tengo resuelto, entonces ¿para qué hago? ¿Por qué hago esto? ¿Para qué hago esto? Entonces el estar en esta búsqueda constante que tiene que ver, creo que en las circunstancias, los tiempos en los que nos encontramos, no va a ser el mismo el sentido de la vida a los 20 que a los 30 o siendo soltero, que siendo papá, que siendo abuelo. Entonces las mismas circunstancias nos van invitando a que nos hagamos esta pregunta. Uh-huh, así es. Además, si le apostáramos a una respuesta universal, de repente suceden cosas fuera de lo que abarca esa respuesta y entonces ya entra en crisis. Y de hecho que bueno, porque esas crisis nos invitan a desarrollarnos aún más. Y si mi respuesta llegaba hasta aquí, tenía este radio, pues ya le amplié su capacidad. Sí. Conforme voy viviendo situaciones que me retan. Creo que más o menos en la definición de los conceptos conciencia y felicidad se va conectando, pero ¿de qué manera? Ya lo habías comentado un poquito, pero me gustaría como entrar un poquito más. ¿De qué manera el tener mayor conciencia nos puede dar como mayor felicidad? Ok. El tener mayor conciencia nos vuelve más, más adaptables porque lo que primero necesita la conciencia es algo básico que es la aceptación. O sea, la conciencia nos ayuda a aceptar más plenamente la experiencia presente, sea cual sea, agradable, desagradable, incómoda, etc. ¿Y a qué me refiero con aceptación? Aceptación no es que me guste o que me agrade lo que estoy viviendo, eso es avalar. Aceptar es dejar que sea como es, o sea, permitir que las cosas sean como son y quizá no como yo quiero que sean. Tampoco es resignarse, pues ya es así, ya que le hacemos, ¿no? Y voy cargando y sufriendo las situaciones. Y en la aceptación les permito ser, pero no las voy cargando, las voy viviendo.
Y al aceptar también me doy cuenta de lo transitorio que son. Entonces no me engancho porque sé que estoy como en un trayecto de una situación específica. Entonces el desarrollo de la conciencia permite aceptar la realidad. Hay un autor que me gusta mucho leer, Eckhart Tolle, él menciona esta parte como bendecir el presente. Sí. Y precisamente se refiere a eso, a un estado de aceptación plena de mi vida y de mí, de las condiciones como son. Y la conciencia me permite, el mayor nivel de conciencia me permite estar más hábil para saber de mí y saber del mundo en el momento y no dejarle el control remoto a la situación, a una persona, de cómo voy a actuar o cómo voy a decidir yo. Que de repente cuando estoy con un nivel de conciencia bajo, se supone que estoy en paz, tranquilo por la vida, pero pasa algo que me desagrada y reacciono, ¿no? Entonces el otro me apretó al botón de desestabilízate y reaccioné. Sí. Y cuando estoy con un mayor nivel de conciencia, el otro puede hacer o ejecutar la misma acción, pero yo decido de qué manera la tomo, de qué manera reacciono, y ya no estoy como dependiente de las circunstancias en mi estado emocional. Creo que no estamos acostumbrados como sociedad, no sé si a nivel latina, pero creo que en México generalmente está como esta costumbre de evitar los problemas. O sea, es como pasó esta situación complicada, así déjalo, no le muevas, pero no te dan como la herramienta, o sea, la herramienta de, ok, ¿cómo te sientes? O sea, ¿qué te causó esta situación? Pero lo voy a trabajar, no lo voy a ignorar. Sí, la aceptación tiene que ver con perderle el miedo a encarar, perderle el miedo a saborear, de hecho, a saborear la realidad, de saborearme a mí en lo que acontece, en lo que vivo, en lo que soy. Y esto tiene un trasfondo. Se nos ha enseñado o inculcado socialmente, al menos en Occidente, a evitar lo más que se pueda el enojo, evitar la tristeza, evitar el miedo. Y entonces eso hace que nos cueste encararnos con situaciones que tengan que ver con estados emocionales por el estilo. Y nos programamos, porque de chiquito me dijeron que llorar estaba mal, que enojarse estaba mal, que tener miedo era de cobardes. Entonces cada que sienta eso lo voy a echar a un cajón y a ver cómo le sigo. Sí. Pero no por guardar las cosas desaparecen, se acumulan con las demás que le vayas echando y todo esto va volviendo más compleja la experiencia. Pues de alguna manera se puede dar como un burnout, o sea, de que lo estás guardando y estás tranquilo y de repente no sabes por qué ya explotaste. Uh-huh. O sea, y incluso, por ejemplo, en ocasiones de repente está el otro lado, o sea, de que a lo mejor no lo trabajé en el punto donde tenía que trabajarlo y después a lo mejor de una forma pasivo-agresiva o de forma indirecta, ya estoy como haciendo otra situación y ya le di, o sea, hice una bola de nieve gigantesca de algo que pude haber arreglado cuando era algo pequeño. Sí, así es. Y a veces creemos que lo ideal con lo pequeño es, ay, guárdalo, no pasa nada. Y como dices, se convierte en parte de algo más grande. Si se reacciona de esa manera, pues resulta más enfermizo, ¿no? ¿De qué manera podemos ser más conscientes o de qué manera se puede como llegar a este punto de conciencia? Ok. Hay estrategias muy básicas que nos ayudan a tomar mayor nivel de conciencia sobre nosotros mismos. Me voy a ir por la más básica, pero a la vez muy sustanciosa o muy fuerte, pues, en su impacto, que es la respiración, la conciencia de la propia respiración. No sé, aunque podamos creer que es algo muy burdo, pero ¿cuántas veces nos detenemos al día a darnos cuenta cómo estamos respirando? Sí. Porque según cómo respiro, es como estoy viviendo. Mi respiración es un punto de marcaje excelente para darme cuenta cómo estoy, cómo me estoy viviendo. Entonces, en este caso es sin manipularla, sin cambiarla porque, ay, voy a hacer conciencia de mi respiración y empiezo a respirar profundo. No, así como está, solo le vuelco la atención hacia la respiración, mando a volar un ratito lo demás y darme cuenta. Si mi respiración es cortita y rápida, pues eso está diciendo que así estoy viviendo, como queriendo acelerar todo. Si mi respiración está siendo profunda, armonizada o no, bloqueada. A veces estoy emocionalmente bloqueado y eso se traduce en que también haya bloqueos de las vías respiratorias, por ejemplo. Entonces, es un punto muy básico. Y la conciencia de la propia respiración también a veces nos invita a darnos cuenta cómo están mis órganos. Por ejemplo,
Al estar atendiendo mi respiración, puedo darme cuenta de mi abdomen, de mi cuello, si está tenso, etcétera. Y ya desde ahí estoy detectando estados emocionales y me estoy dando cuenta de mí sin vivir como un robot que solo hace y se duerme, ¿no? O sea, Sí. Se me hace curioso, por ejemplo, esta parte de hacernos conscientes de la respiración, cómo el darnos cuenta de qué forma o con qué frecuencia estamos respirando, nos puede ayudar a ser más conscientes, porque justo cuando estábamos hablando en un principio del cerebro y su funcionamiento, yo estaba pensando en cómo, de qué manera, o sea, el cuerpo o el cerebro manda como indicaciones a nuestro organismo de, nosotros no le mandamos la indicación de que lata el corazón a tal velocidad o que respire tanto oxígeno los pulmones. El cerebro está como trabajando en varios niveles, o sea, siento que está trabajando en varios niveles. Y creo que aquí sería esta parte como hacer como una conexión, o sea, en la parte de consciente de que me doy cuenta de mis pensamientos con la parte de consciente de lo que es la realidad de tu cuerpo, porque parece que a veces están en dos dimensiones diferentes, o sea, como que nosotros andamos a 1000 revoluciones y nuestro cerebro está como que... sí, es como si tuviéramos a un trabajador al que no lo volteamos a ver para nada cómo está, cómo se siente, si ya comió, nada más le pongo tareas tras tarea. Sí. Y en cuanto abre los ojos ya le estoy empezando a asignar tareas, entonces me comporto muy negrero, ¿no? Con él. Y a veces somos muy negreros con nuestro cerebro, con nuestro ser en general. Y esto nos ayuda a detenernos y decir, a ver, ¿cómo andas? ¿Y qué otras técnicas o estrategias se pueden usar también? Hay más, esa sería como la más básica. Después estaría también la meditación. Y la meditación a veces la malentendemos porque no es estar días enteros alejado como monje tibetano, perdiéndote, ¿no? Puede ser una meditación incluso de fracción de segundos, pero bien hecha. La meditación consiste en enfocar la atención en algo específico y de esta manera dejar descansar la mente de andar, como dices, en 1000 revoluciones por minuto. Puede ser incluso una meditación enfocada en la respiración, donde por un rato mando todo a volar y solo estoy atento a mi respiración y eso es meditar. Puedo estar atento a la caída del agua, no sé si estoy viendo una cascadita o un río, y sin racionalizar, o sea, sin estar dando como, oh, el agua fluye porque el mecanismo y el movimiento, no, solamente lo observo, o una flama ardiendo. Incluso hay meditación en movimiento, que es una especie de baile, me dejo llevar por ritmo de música y solo estoy dejándome llevar y punto, sin racionalizarlo. Cuando entra, porque a las personas a veces dicen, no, yo no sirvo para meditar, porque luego y luego empiezo a pensar cosas y ya me desenfoqué. Es normal al inicio. De hecho, en alguna ocasión me encontré con una metáfora que me gustó para explicar cómo es aprender a meditar, que es con un caballo. O sea, si tienes un caballo salvaje, brioso, es imposible pensar que lo vas a tener en cuanto lo amarres caminando Sí. en 1 metro cuadrado. O sea, eso no va a pasar. Sí. Ocupas primero dejarle un espacio grande, que la cuerda con la que lo lleves tenga unos 4 o 5 metros de alcance y primero va a dar vueltas en un espacio muy amplio, porque está muy acostumbrado a andar más activo, ¿no? Entonces, conforme ves que se vaya calmando, le vas cortando la distancia hasta que llegues al punto en el que lo puedas tener en 1 metro cuadrado. Es igual con la mente. Al principio es normal que cada 20 segundos o 5 segundos me quiera desviar con un pensamiento, porque está acostumbrada a actuar así, la mente. Pero conforme la voy acostumbrando a que no se trata de pelearme con el pensamiento y decir, no, no pienses en nada, no, enfócate, no, eso solo le aumenta ansiedad. Es darle el avionazo. Decir, por ejemplo, estoy tratando de meditar y de repente me acuerdo de un pendiente, sí, ahorita te atiendo, O sea, como decir, sí, al ratito. Incluso puedes programar una alarma de, por ejemplo, mi meditación va a durar 5 minutos para empezar. Y ya sé que la alarma va a sonar en 5 minutos, entonces cualquier pensamiento, sí, después de la alarma, con gusto, ¿no? Entonces les das el avionazo, como dicen. Y no es pelearte, es saber que ahí está, pero le das vuelta a la página y sigues contigo. Llega un momento donde los pensamientos se acostumbran. Al inicio no, te van a querer seguir bombardeando porque están acostumbrados a que los atiendas a la primera. Pero llega un momento donde se acostumbran a que, no, pues me va a dar el avionazo y ya saben que mientras estás meditando no te molestan. Lo llegas a acostumbrar a tu cerebro a eso, poco a poco. Pero ocupas constancia. La meditación se logra más cuando hay constancia que cuando hay intensidad. O sea, es mejor meditar 5 minutos diario
que meditar media hora un día al mes, por ejemplo. No sé por qué ahorita me acordé de esta escena de que a veces pasa que tuvimos un día pesado, estamos muy cansados y dice, ahorita llegando a la cama me voy a acostar ahí y me voy a quedar dormido. Y nos acostamos y de repente en la noche es cuando nuestra cabeza empieza a darle vueltas y oye, y este pendiente, y no dejaste prendido el boiler, y no hiciste el otro. Entonces me acordé ahorita que decías esto del caballo, o sea, creo que pues no, como no hacemos como estos ejercicios pues de trabajar con nuestro cerebro, nos pasan estas situaciones donde luego se nos van, es como que el momento se nos va el sueño y luego ya estamos 30 minutos, una hora despiertos pensando y ya no pudimos descansar bien. Entonces, siempre nuestra mente como que está trabajando en pasado y futuro. Sí. O sea, estamos pensando en lo que sucedió, cómo fueron las cosas, en lo que vamos a hacer, pero muy pocas veces hacemos como este ejercicio de tener nuestra mente en el momento presente. Entonces, el ser consciente de mi respiración, de mis manos, de mis pies. Y no sé si hay algunas otras más estrategias o técnicas para la conciencia. Ok, pues aquí encontramos también, va muy de la mano, muy relacionada, que es la conciencia plena. El ejercicio es muy popularmente conocido como mindfulness. Y mindfulness pues está también considerando estrategias de meditación. Consiste en desarrollar la capacidad, como dices, de enfocarme en el presente, en un estado de conciencia cada vez más pleno. Los ejercicios de mindfulness a veces parecieran muy simples porque al usar la palabra hasta parece que estoy hablando de algo metafísico que hacen solo muy pocos. No es tan sencillo, por ejemplo, como levantarte de tu silla lentamente, haciendo conciencia de cada parte de tu cuerpo que se va despegando del asiento, de tu columna vertebral, moviéndose. Incluso cuando haces mindfulness, puedes ser más resistente físicamente, mentalmente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un ejercicio que se trabaja es levanta tus manos, manténlas alzadas, pero solo date cuenta de ti. Date cuenta de tus manos, date cuenta de tu cuerpo entero, de tu espalda. Y la persona, como está enfocada en darse cuenta de sí, no está pensando en, ay, no, ¿cuánto voy a durar así? Ya me cansé, ya se me está durmiendo la mano. O sea, a veces esas reacciones son por sobrepensar. Y por eso es que también nos ayuda a ser más resistentes física y emocionalmente. O a veces me puedo estresar con alguien porque estoy perdiéndole el saboreo del momento con esa persona. Sí. Por eso es que también nos ayuda a ser más resilientes, más tolerantes, más flexibles, más estables, más ecuánimes. El mindfulness es como un tipo de estilo de meditación, porque creo que en ocasiones también, por ejemplo, se puede como malinterpretar o tener un mal concepto de la meditación por falta de información y se puede creer que meditación va como de la mano con la hipnosis o con cuestiones a lo mejor religiosas. Entonces, he visto pues que el mindfulness es como que se aplica en empresas, o sea, que tiene como beneficios comprobados científicamente de los beneficios que te da tanto como en tu salud mental como en tu salud física. Sí, es que el mindfulness es pues sí, es un nombre que se le da, una denominación que se le da a una serie de ejercicios de tipo meditativo que ayudan a fortalecer el nivel de conciencia. Y lo que sí está comprobado, como dice científicamente, es que la práctica de mindfulness puede ayudar a aumentar hasta 60% el oxígeno en el cerebro. Nuestro cerebro se alimenta de varios nutrientes, pero los dos principales son oxígeno y glucosa. El oxígeno, entre el 18 y 20% de todo el oxígeno que consumimos al respirar, al hidratarnos, tan solo ese 18-20% va a cerebro. Es el órgano que más oxígeno consume. El resto, el otro 80%, 82%, a cada una de las células. Ningún órgano consume más oxígeno que el cerebro. Pueden decir los pulmones no consumen oxígeno, los pulmones filtran oxígeno, pero ya el consumo es el utilizarlo como alimento. Entonces, hablar de que le aumentas hasta en un 60% el oxígeno a tu cerebro es que le estás dando un banquete, lo estás nutriendo más. Entonces, eso le va a favorecer en salud mental, en salud física, en resistencia, en incluso volver más lento el proceso de envejecimiento, que es natural y que es parte de la esencia de la evolución del cuerpo humano en sus etapas, pero sí se puede volver más lento el envejecimiento cerebral
por la práctica de meditación y de cualquier otra actividad que nos ayude a nutrirlo mejor. Y bueno, he escuchado, por ejemplo, que en esto que comentas de la oxigenación del cerebro, que cuando nosotros no respiramos correctamente, o sea, que el cerebro puede entrar como en modo reptiliano, en modo instintivo. Entonces es como del otro lado, o sea, es lo bueno que, las cosas buenas que tiene el oxigenar bien el cerebro y ser conscientes de que si no estamos respirando de manera correcta, si siempre estamos estresados, tal vez nuestras inhalaciones, exhalaciones son más cortas y eso pues nos puede llevar a actuar de manera más instintiva, o sea, más como más... Impulsiva. Ajá. Sí. Sí, así es. Lo que pasa es que ahorita que mencionas lo reptiliano, nuestro cerebro tiene 3 niveles evolutivos. El nivel más básico, que es aquí en lo cortito, es el que compartimos con reptiles, con anfibios, ¿no? O sea, lo más antiguo. ¿De qué se encarga esto? Supervivencia, comer, dormir, etcétera. Lo que sigue, la parte media, es las reacciones emocionales, la huida, el miedo, eso lo compartimos con los mamíferos. Y la zona más superior, la arquitectura más evolucionada del cerebro humano es la corteza. Y ahí es donde reside la integración, la asociación de lo que recibo, lo que veo, oigo, siento, etcétera, la planificación de tareas, la capacidad de decidir, de inhibir, esto no es lo que quiero, esto sí, de planificar lo que me interesa, lo que no, etcétera. Entonces, el darle más oxígeno al cerebro es permitir que llegue hasta ese último nivel. Cuando hay menos aporte de oxígeno y glucosa, por eso es que reaccionamos de una forma más primitiva, porque el oxígeno no favorece tanto a la zona más superior. ¿Qué otras cosas, por ejemplo, malos hábitos, ya sea desde de alimentos o diferentes situaciones, pueden como generar daños en nuestro cerebro? Empezando con el estrés. El estrés no es que sea malo como tal. El estrés es un mecanismo adaptativo que tiene nuestro cerebro para como llegar a su máximo en momentos críticos. A eso es a lo que nos ayuda el estrés. Pero aquí lo malo es abusar de esa capacidad, o sea, el volverlo crónico. El estrés agudo, que por ejemplo yo estoy tranquilamente en mi casa y veo que algo se quema y me pongo a apagar el incendio, pero una vez que se apaga vuelvo a mi normalidad, sí, no tuvo nada de malo, porque gracias a que me pude estresar fui capaz de reaccionar rápido, más rápido de lo normal. Pero el estar todo el tiempo con el acelerador pisado, en el pensamiento, en las conductas, etcétera, es lo que hace que haya un mayor desgaste. Liberamos una sustancia que se llama cortisol. Nuestro cerebro está mandando ese transmisor. Es que lo que hace es dar el impulso de córrele corazón, late más rápido, mándame el más oxígeno que puedas porque ocupo reaccionar ya. Entonces el cortisol está invadiendo las carreteras de la circulación. Y sustancias como la dopamina, la oxitocina, que tienen que ver con la serotonina, que tienen que ver con regular el estado de ánimo, pues no están tan libres para llegar y dar ese otro mensaje, y entonces eso es lo que hace que la persona sea menos o esté menos disponible para estar consciente de sí. Cuando una persona practica meditación, también los niveles de serotonina se estabilizan, los niveles de acetilcolina, que tiene que ver con pensamiento, de dopamina, todo esto se estabiliza, y ahí en ese caso no puede porque la carretera está invadida. Ese es uno de porque el estrés crónico afecta. Además, el cerebro, si se vive estresado por más de entre 2 y 4 horas, interpreta como no podemos con esto. O sea, cuando una situación en menos de 2 horas se resuelve, el cerebro se siente bien consigo mismo porque dice, bien, activé mi máximo circuito, pero valió la pena. Sí. Y cuando ya lleva 4 horas haciendo lo mismo y nada, o sea, el ser humano sigue igual, dice, no, ya, no servimos. Por ejemplo, si hay una situación que no puedo resolver y le dedico más de 2-3 horas, mi cerebro va a mandar esa señal, pero para todas las demás situaciones en la vida. Afecta el estado de ánimo porque de alguna manera interpreta como yo no puedo con... Es como, no sé, a lo mejor me pasó una situación complicada en la mañana, que me clavé mucho en esa situación durante 2 o 3 horas y ya mi día como esa frase común que decimos, se arruinó mi día. Sí, y nos arruinamos solitos nuestro día. ¿Por qué? Porque el cerebro no distingue realidad de fantasía. Yo puedo sufrir de igual manera por algo real que por algo fantaseado, o disfrutar de igual manera. Por ejemplo, si yo veo un plato de comida que me gusta mucho, voy a disfrutarlo, a antojarme mentalmente al verlo, pero si solo imagino o fantasío ese platillo, mi cerebro va a tener la mismita reacción aunque no lo tenga enfrente. Y entonces por eso mis pensamientos tienen un efecto de desgaste
o de favorecer su actividad, porque el pensamiento genera la misma reacción que la realidad. A lo mejor me salgo un poquito del tema, nada más para complementar, aprovechando que estás aquí en este episodio. ¿Qué alimentos están como, se puede decir, comprobados que de forma general pueden causar un impacto negativo en el cerebro? Ok. Está comprobado que lo deshidratante y lo saturante, o sea, por ejemplo, los polisacáridos o las azúcares de molécula grandota, la que encontramos en el azúcar refinada, pastelillos, donas, etcétera. ¿Qué pasa con esto? Están haciendo que, bueno, dicen, no, pues no que la glucosa le ayuda al cerebro, sí, pero la glucosa facilita de asimilar, que es, por ejemplo, la fructosa, la que encontramos en las frutas. Es una molécula chiquita, monosacárido, llega rápido y se convierte en energía para el cerebro. Cuando es una molécula grande, se le quiere mandar al cerebro, pero el sistema digestivo dice, oye, no, ocupo más oxígeno para digerir esto, está muy grandote. Entonces te da, pero a la vez te quita energía. Por eso los famosos bajones, porque se lleva también el sistema digestivo más oxígeno para poder procesarlo. Grasas saturadas también van bloqueando la circulación, porque por medio de la circulación es como le llegan los nutrientes al cerebro. Por eso lo que va viajando o atorándose en la circulación también va a afectar al cerebro. Deshidratantes como el alcohol deshidrata, no hidrata. Quien dice, ay, tengo mucho calor, o me siento deshidratado, voy por una cerveza, te vas a deshidratar más. A lo mejor te refresca porque está fría, pero no te hidrata, te deshidrata. Sí. El fumar ni se diga, o sea, la nicotina tiene un efecto tóxico que el hígado luego interpreta, y el hígado dice, tenemos una toxina fea, hay que bloquearla para que no llegue por medio de la circulación al cerebro, y entonces empieza a producir una placa de fibrinógeno, que es como una barrera, como un coágulo, y hace que la circulación sea más lenta y entonces le llega menos oxígeno al cerebro por la buena intención de bloquear. Porque ahorita, bueno, en redes sociales nos estamos como bombardeados de información. Se ofrecen como muchos suplementos, vitaminas para el cerebro. He escuchado, por ejemplo, que los omegas o que el complejo B, pero no sé si estos tipos de suplementos requieran como a lo mejor acercarte a un especialista antes de consumirlos, o hay algún tipo de suplemento que realmente sí lo puedan consumir todos sin ningún riesgo. Uh-huh. Bueno, lo ideal es obtener los nutrientes por medio de la alimentación, es lo ideal. Sí. ¿Por qué? Porque el proceso metabólico que lleva no solo le va a dar la vitamina o el mineral en específico que el suplemento ya lleva compactado, sino que también va a favorecer en la activación de los órganos. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, comer hígado, a quien le guste, porque tiene muchos nutrientes, sobre todo vitaminas del grupo B, hierro, etcétera. Todo esto es fabuloso. No es lo mismo comer hígado y adquirir esas vitaminas de esa manera donde estás activando sistema digestivo, sistema circulatorio, también en la fluidez de los líquidos intestinales y demás, a darte una capsulita que ya no le lleva trabajo al sistema digestivo y nada más lleva el nutriente. Entonces, por eso es que se apuesta más a sugerir que los nutrientes lleguen por medio de la alimentación, por toda la actividad complementaria más allá de la nutrición que está implicando el adquirirlo de esa manera. Cuando ya alguien por alguna situación en particular no puede acceder a ese nutriente en el alimento, pues entonces es cuando está el plan B de los suplementos. O cuando hay alguna situación en particular que atender que requiere un refuerzo de ese nutriente. Por ejemplo, en el embarazo es que por ejemplo, se maneja la prescripción de vitaminas, ácido fólico y otros suplementos, porque está en una condición donde requiere un refuerzo, además de lo que el alimento le está proporcionando, pero no va a suplir al alimento el refuerzo, que es el error que a veces las personas cometen, creer que suple. No suple. En realidad es un complemento, no un suplemento, o sea, complementa la carga nutricional que se requiere. A veces se habla que el complejo B es como el más noble, a que si se consume de manera libre no hay tanto riesgo porque son vitaminas micro, hay macrovitaminas o sea, vitaminas grandes y pequeñas. Las grandes son como la A, la C. Esas si las tienes en exceso sí hay daños al organismo. Y las B generalmente las procesa el hígado, entonces por eso no hay tanto riesgo. Algunos alimentos en general que sean buenos para el cerebro. He escuchado, por ejemplo, que el pescado, que las nueces, las almendras. Sí, todos los frutos secos. Y secos son los que de manera natural nacen secos. Como dices, nueces, avellanas, almendras, cacahuates, etc.
Mucha gente dice, arándanos y pasas, esos no son frutos secos, esos son frutos deshidratados. Y generalmente la deshidratación hace que les pongan más azúcar, entonces no va por ahí. Peces, sí, por omegas, ácidos grasos saludables. También los ácidos grasos que están, por ejemplo, en el aguacate y en las semillas como tal, favorecen. La glucosa, lo ideal es adquirirla por medio de las frutas. De hecho, lo ideal es que lo primero que le des a tu cuerpo sea agua al despertar, entre un vaso o dos, para favorecer la oxigenación cerebral, incluso la activación de órganos. Y después una fruta, que es el siguiente alimento, para que haya la suficiente glucosa en el cerebro para poder trabajar. Porque de por sí ya estuvo en ayuno todo el rato que llevaste desde que te dormiste, todas esas horas hasta el despertar, y si no le das un aporte de glucosa la va a tomar de las células y después las células pueden entrar en un famoso síndrome de inanición y en lugar de utilizar como energía el alimento cuando se lo das ya tarde, que lo guarde como reserva. Entonces, esa es otra práctica saludable. Cuando alguien está acostumbrado a desayunar a las 10, 11 de la mañana, pues lo más común es que ese desayuno no se convierta en energía, sino que se lleve a reservas. Sí, y te sientes como agotado. Yo mi podcast trato de que sea como libre, no es como tratar como de imponer una creencia. Entonces me gustaría preguntarte en esta parte de la cuestión espiritual, porque creo que sí, en esa parte yo sí soy creyente de que sí tiene que haber un trabajo espiritual, va de la mano con la conciencia, con la felicidad, con el sentido de la vida. ¿De qué manera puede el ser humano como trabajar en su desarrollo espiritual? Ok, bueno, para empezar, tener en claro, porque como dices, ¿no? Muchas personas pueden decir, ya van a hablar de religión. Una cosa es la espiritualidad y otra es la religión. Religión viene del latín religar, y religar es reenlazar con la figura superior, con Dios, entendido desde cualquier religión con distintas denominaciones, ¿verdad? Y la espiritualidad hace alusión a la dimensión de trascendencia del ser humano, a esa parte de nosotros que va más allá del funcionar como una máquina, sino tener una esencia que nos identifica, que trasciende. Entonces, el cuidado de la espiritual es tomar conciencia de esa dimensión y también atenderla. Así como hace ratito hablabas de atender la salud física, atender las emociones en la parte de la salud emocional, los pensamientos en la salud mental, etcétera, también atender la dimensión espiritual, porque nos guste o no, es parte de nuestra integridad. Y si alguna de las áreas la descuidamos, claro que va a impactar en las demás. Aunque queramos ignorarla, ahí está. Entonces, de ahí que el cuidado o el tomar en cuenta esta parte trascendente, muchas personas por medio de la religión desarrollan su área espiritual, eso sí, pero no es que sea lo mismo. Sí. Entonces, lo que yo sí he visto es que las personas, de hecho quiero desarrollar línea de investigación por ahí, las personas que están más habituadas a atender su dimensión espiritual, desde la oración, desde prácticas que tienen que ver con desarrollar esta área de trascendencia, son personas menos propensas a ciertas patologías psicológicas. Pongo caso muy concreto, depresión. O sea, por ejemplo, tengo ya más de 10 años trabajando en consultoría clínica, tanto en un espacio que tiene atención a la dimensión espiritual de manera permanente, como en espacios o personas que no lo hacen, y donde se tiene este cuidado de la dimensión espiritual, son casi nulos los casos de depresión. Puede haber otras situaciones, pero depresión no. Y en el común de las personas que atienden poca o casi nunca su dimensión espiritual, o de manera muy raquítica, o nada más una vez de vez en cuando, pues sí hay mayor propensión a que el estado de ánimo se viva diferente, porque, por ejemplo, la depresión, la ansiedad tienen mucho que ver con sentido de vida. Entonces, de ahí que tenga mucha claridad o mucho argumento en entender cómo es que la dimensión espiritual también se relaciona con fortalecer sentido de vida y fortalecer salud mental incluso. La dimensión espiritual es vinculante, también tener en claro eso. O sea, alguien que pueda decir, no, yo soy muy espiritual o voy a hacer prácticas de espiritualidad que me desvinculen o me inviten a sentirme como rechazando a los otros, como, ay, ustedes son inferiores a mí, es una práctica no funcional. La verdadera espiritualidad o la dimensión espiritual también se alimenta de la conciencia del otro, de la validación del otro, del no ser indiferente al otro, a los otros. Entonces, la dimensión espiritual también crece y se desarrolla cuando estoy en esa comunión constante. Entonces, también es práctica de lo que se vive en una adecuada espiritualidad, el trabajo comunitario.
la integración comunitaria de los otros. Y a veces hay un gran riesgo porque el estar alienados con dispositivos móviles, por ejemplo, ahorita, nos desconecta del otro. O sea, a lo mejor nos conecta en el mundo virtual de la plataforma en la que estemos, o de la página, etcétera, pero nos estamos desvinculando de la realidad del otro. Entonces, eso no atiende a la dimensión espiritual, por más que busque guías, tutoriales, videos. La verdadera espiritualidad se alimenta en la realidad y en el contacto. Eso para empezar. Ahora, cada dimensión tiene su especialista que se desarrolla o se forma profesionalmente en ella para poder acompañar a los demás en ella. Por ejemplo, si quiero alimentarme bien, pues un nutriólogo te sabe decir hasta más cosas y te va a asesorar bien de esto. Un entrenador para tu ejercicio, un psicólogo para tu salud mental, un director espiritual para tu área espiritual. Entonces también sería favorable que las personas tuviésemos el hábito de llevar acompañamiento espiritual también, porque a veces nosotros queremos creer que yo estoy bien o estoy viviendo desde mi subjetividad las cosas, y el acompañamiento me ayuda a tomar conciencia o tomar en cuenta aspectos que quizás estoy dejando fuera en mi integración. Y como volvemos al punto, es una dimensión vinculante, pues no se puede entender viviéndolo de manera aislada. Pero no sé si ya para cerrar este episodio haya algo que creas importante que se nos haya escapado para cerrar este episodio sobre el tema de la conciencia y la felicidad. Pues creo que es un tema muy amplio que, híjole, nos quedamos cortos a pesar de que nos alargamos, pero que por ahora como punto de partida es suficiente, y invitarnos a tomar conciencia de nuestro ser. Cada uno de los que están detrás de la pantalla, date cuenta de ti, de tu propia compañía todo el tiempo, de ese ser que está a las 24 horas del día contigo. Tómalo en cuenta. Así es. Bueno, pues muchas gracias por compartirnos tu experiencia en este episodio. Creo que va a ayudar a muchas personas a poder trabajar en sí mismos, y esto que mencionas creo que es muy importante. A veces pensamos en todos menos en nosotros mismos, y es en lo... no de manera egoísta, pero sí es en lo primero que tenemos que trabajar. Es como, está como hasta este ejemplo de que se cae un avión, y es a quién le pones el paracaídas, a tu compañero o a ti. O sea, primero te lo tienes que poner a ti. Entonces, si nosotros no estamos bien, si nosotros no nos amamos, si no tenemos buena autoestima, no tenemos como este autoapoyo, va a ser difícil que podamos ayudar a alguien más. Sí, exacto. Entonces, muy interesante la plática, y bueno, pues les agradecemos a todas las personas que siguen viendo este contenido, y les agradecemos por sus comentarios y su apoyo, y nos vemos la siguiente semana en el podcast de Edgar Ornelas.